Muy bien, señoras y señores, muy buenas tardes. Le quiero dar la bienvenida a la iglesia. Hoy, día miércoles, estamos haciendo la lección número 606 del libro de Efesios. Este libro es interesantísimo, es una de las epístolas escritas por el apóstol Pablo desde la prisión. Y como ustedes pueden ver, esto tiene una cantidad enorme de información para nosotros, para la familia real. Eso es lo que somos nosotros, familia real del Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando regrese a gobernar la faz de la tierra. Y nosotros somos de su familia, somos familia real. Él es el Rey del universo, del mundo entero. Entonces, y ahora nosotros simplemente por el hecho de haber creído en Él, tenemos el derecho de ser hijos de Él y llegamos a ser parte de su familia. Además, somos sacerdotes del Dios Altísimo, cosa que nos permite estudiar la palabra de Dios y crecer espiritualmente. La voluntad de Dios es que todos nosotros crezcamos hasta llegar a la plenitud de un hombre maduro, como dice la palabra de Dios, para que sepamos todo el consejo de Dios para nuestra vida. Dios nos ama y quiere darnos lo mejor de lo mejor a nosotros en nuestra vida. Eso no significa que no vas a tener vicisitudes y problemas de algún tipo, sino que simplemente te va a dar todas las soluciones para todas las cosas que puedan suceder en la faz de la tierra, todas. Y lo hace con un cambio de actitud mental. Cambia tu actitud mental, ves las cosas de una manera diferente y cuando tú te encuentras con un problema de ese punto de vista, la solución la ves inmediatamente. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a hacer, como creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos esta gran oportunidad de estar en comunión con el Señor a través de la provisión divina de la confesión. En la intimidad de nuestra alma, nosotros podemos hacer uso de 1 de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, basado en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos limpios, todos los pecados, todas las transgresiones que hemos hecho antes del momento de nuestra confesión son perdonados. Y Dios no se recuerda más de ellos. Olvidados están y ahora tenemos en la plenitud del Espíritu Santo la oportunidad de aprender la poderosa palabra de Dios. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de esta provisión divina, si es necesario, en este momento para cada uno de nosotros, y le damos inicio a la clase. Padre amado, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas estas cosas que estudiamos y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permítanme leerles el versículo del cual hemos partido hasta el momento. Y llevamos en este versículo aproximadamente 3 meses, quiero que sepan, pero se debe a que nosotros estamos estudiando, partiendo de este versículo, que es la ley mosaica y la aplicación que tiene durante el transcurso de la edad de la iglesia, que es algo muy interesante. Todo lo que Dios hace se mantiene, su palabra es maravillosa. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sirven para nuestra edificación. Hay ciertos rituales que ocurren en el Antiguo Testamento que solamente pertenecían a la edad de Israel, a la edad del ritual, que no son para nosotros, pero los que son para nosotros son indicados como tales en el Nuevo Testamento. O sea que esos son los que nosotros utilizamos porque vienen a ser parte ahora del Nuevo Testamento, de nuestra instrucción para la familia real. Entonces dice, aboliendo en su carne la enemistad de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos es la ley mosaica, expresadas en ordenanzas. Hemos estado haciendo el estudio de Deuteronomio el sábado y vemos cómo estas ordenanzas se están desarrollando a medida que los casos de ley se van presentando y estos jueces que Dios ha puesto en la faz de la tierra a través de Moisés comienzan a litigar los diferentes problemas que existen y a pasar entonces sentando el precedente para las leyes. Y lo que era muy difícil se lo pasaban a Moisés y se lo pasaban al sumo sacerdote posteriormente y él recibía información directa de Dios para resolver el caso. O sea que es la ley por casos. Esas son las ordenanzas que esto proporcionaba. Entonces, y dice, ¿para qué? Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, hablando del judío y del gentil. Yo les he dicho que Dios ve a la raza humana, la divide en dos, judíos y gentiles. Ahí no hay diferentes razas en lo que concierne al plan de Dios, porque todos nosotros somos hijos de Dios y Dios pinta como quiere.
de los colores que quiere y como Él le guste. Él es el Todopoderoso. Todos son hijos de Dios los que creen en Él y Él es el que tiene el poder para hacerlo. O sea, bendito sea el Señor y bendito sea su creación también, porque Él la hizo. Entonces, lo que tenemos aquí es que dentro del pueblo judío existen todas las razas, todos los idiomas, todos los lenguajes. ¿Okay? Y dentro del pueblo gentil también existen todas las razas, todos los idiomas, todos los lenguajes, todas las tribus, etcétera. ¿Por qué? Porque yo les he comentado que el judío se ha mezclado con todas las razas que existen y si tienes una sola gota de sangre judía, eres judío. Y si no tienes, eres gentil, básicamente, pero los dos son dos rebaños de Dios. El primer rebaño es el judío y el segundo rebaño es el gentil. Los dos le pertenecen a Dios y las personas que creen en Él tienen el mismo privilegio y la misma oportunidad. No es que uno tenga más que el otro, todo es igual para todo el mundo. ¿Okay? Entonces ahí nosotros somos los que tomamos ventaja de esas cosas que Dios nos da, como viniendo a la iglesia y conociéndolo. Nosotros conocemos a la gente que está allá afuera. ¿Ah? Nos rodeamos con gente que nos usa, porque afuera nos usan, nos engañan, nos usan, nos mienten, etc. Pero la mayor parte de personas no quiere conocer al Dios Todopoderoso que ni te miente ni te usa, sino que te quiere, te ama y te da la verdad absoluta y quiere lo mejor para tu vida. Pero para eso no tenemos tiempo. Oh, no, porque nosotros somos muy inteligentes y nosotros podemos saber lo que está allá afuera y sabemos todas las cosas que van a ocurrir mañana y pasado mañana y al día siguiente. Porque en nuestra mente, si no tenemos a Dios, somos como dioses. Así es. Entonces, les digo esto pues sarcásticamente porque para nosotros lo máximo que podemos hacer es conocer al Señor. Entonces, fíjense en lo que les estoy diciendo con esto, porque ahora vamos a abordar la próxima parte en este asunto. Culminamos la semana pasada, señoras y señores, yo les presenté, cuando estuvimos estudiando el propósito actual de la ley mosaica en la edad de la iglesia, vimos los 17 puntos extraídos por Charles A. Feinberg, así se llama, profesor de hebreo de la Universidad de Arizona y profesor emérito del Seminario Teológico de Dallas. Este es el señor Charles Feinberg, ¿okay? Él es judío y él fue un erudito bíblico, profesor de semítica en el Antiguo Testamento y fue una autoridad en lo que concierne a la historia, el lenguaje, costumbres judías del Antiguo Testamento y de las profecías bíblicas. Él habla los dos idiomas, él puede penetrar un poquito más profundo en el hebreo y de esa manera él logra pues sacar esos 17 puntos que vimos con lujo de detalle la semana pasada. Si quieren verlos, pues ahí está ya en el internet, eso ya está dictado. Entonces, nos damos cuenta que nos faltaron unos cuantos puntos adicionales y es lo siguiente: la terminación de la ley mosaica no deja al creyente o al incrédulo en un estado de desorden. ¿Okay? Porque la gente dice, bueno, si tú no tienes la ley que te rige, entonces tú haces lo que te da la gana, ¿verdad? Eso es una de las cosas que propone el campo que dice que nosotros no estamos bajo la gracia, sino que tienes que cumplir la ley, como hacían con el apóstol Pablo. Después que daba y predicaba la gracia de Dios, venían los judíos legalistas y decían que no, que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado y una serie de cosas que no eran parte de lo que es la vida cristiana. Entonces, Dios expresó estas cosas. El carácter perfecto de Dios se mantiene inmutable a través de todas las dispensaciones en la historia. Inmutable quiere decir que no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Dios expresó su virtud perfecta a la raza humana mucho antes de que existiera la ley mosaica. Y Él continúa pues proveyendo normas éticas, moralidad, virtud e instrucción espiritual después de que la ley dejó de gobernar. La ley ya no gobierna, señoras y señores. El pueblo de Israel está dispersado. La ley mosaica fue dada para el pueblo de Israel, que era la nación escogida de Dios, era la embajada de Dios en la faz de la tierra, del cual Él quería diseminar la palabra de Dios para el mundo entero. Pero nos dimos cuenta que el judío pues erró, fracasó, porque se alejó de Dios, entró en el paganismo y tuvo que ser dispersado. En la última incursión que hubo en esas épocas, en las épocas del primer siglo, fue el general Tito, que entró y destruyó con las legiones romanas a Jerusalén y mató 1.2 millones de judíos. ¿Okay? Y posteriormente, 3 años más tarde, 300.000 judíos más. El resto se fue a la diáspora. ¿Okay? Y la persecución del judío siempre ha existido porque Satanás odia al judío que está con el Señor. No todos, porque él usa mucho judío, porque la raza judía es muy inteligente y con eso se propagan cosas que se quiere hacer de ambos lados. Pero el asunto es que posteriormente han habido varias persecuciones de los judíos. La más resaltante para nosotros el día de hoy es la de Hitler, que mató 7 millones de judíos.
en esta Segunda Guerra Mundial antes de que se iniciara, y siempre se ha perseguido al judío, pero el judío con eso entra en la diáspora y se mezcla en diferentes partes del mundo con los gentiles, básicamente, y tienen hijos con los gentiles y esos hijos son judíos. ¿Okay? Entonces es muy interesante, pues. Después de esto, nosotros vemos que el hecho de que se termina el pueblo judío como se conocía en un lugar geográfico no significa que la palabra de Dios no vive y permanezca para siempre. La destrucción que hubo era basada en lo que se dio en el monte Gerizim e Ibal. ¿Okay? Si haces lo que te digo, te voy a bendecir desde la mañana hasta la noche, cuando entres y cuando salgas. Bueno, bendición tras bendición. Pero si no haces lo que yo te pido, maldición caerá sobre ti hasta que llegue, después de los 5 ciclos de disciplina que llegan al pueblo de Israel, la diáspora, ¿okay? Que es la famosa diáspora, que significa que los judíos están errantes todavía en el mundo entero. Ellos van a ser llamados de nuevo por nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, cuando llegue el milenio. Por ahora, lo que está ocurriendo en Israel, que sí han regresado mucho del pueblo judío a Israel, es el preámbulo a la gran tribulación, a la tribulación que va a venir. Tiene que existir un pueblo judío que está ahí en incredulidad, ese es el regreso en incredulidad, y ese es el pueblo que va a estar ahí cuando llegue el Mesías, y ellos van a creer en el Mesías cuando esté en los tiempos finales de ese periodo de tiempo. De todas maneras, antes, durante y después del tiempo en que la ley mosaica estuviera vigente en Israel, la ley divina funcionaba entre los gentiles, a quienes la ley mosaica nunca aplicaba. Fíjense en esto, porque yo les he puesto aquí, y se lo voy a volver a poner en la pantalla, una línea de tiempo. La línea de tiempo comenzando con Adán. Aquí está Adán y Eva. ¿Okay? Adán y Eva. Y aquí está la línea de tiempo que comienza desde esa época y viene la época aquí de los gentiles, que duró aproximadamente 2000 años. Después la época de los judíos o Israel, que ha durado 2000 años antes de que Dios parara el cronómetro. Dios paró el cronómetro aquí al terminarse los 33 años de la vida del Señor Jesucristo. ¿Okay? En unión hipostática, Dios hombre. Después de esto, Él comienza la iglesia en el día de Pentecostés. Y resulta que la iglesia ahora tiene 2000 años desde su inicio. Miren qué interesante, porque estas secciones van... No sabemos cuándo viene el fin, pero 2000, hay 6000 años de historia. Y después de esto viene el rapto de la iglesia, aquí es donde se va la iglesia hacia arriba, y después de esto vienen los 7 años de la tribulación. De la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel. Y después de esto viene el reino milenario. El reino milenario es el reino de Dios, el reino del Mesías en la faz de la tierra. Nosotros regresamos con Él a gobernar en la faz de la tierra si somos creyentes que somos fieles. La fidelidad y conocer la palabra de Dios produce un amor espectacular en nuestro corazón por el Señor, y por amor vamos a querer hacer lo que Él quiera. Es más, el amor todo lo puede, y el amor es lo que genera más voluntad que cualquier otra cosa. Y claro está, cuando lo conoces lo vas a amar porque Él es perfecto. Entonces, aquí cuando estamos hablando de que antes, durante y después del tiempo de la ley mosaica que se dio al pueblo de Israel, aquí, ¿verdad? Moisés se lo dio. Antes de esto, los gentiles tenían ley. Y después de la ley mosaica, la iglesia tiene ley. Y aquí va a haber ley que regresa aquí a la ley mosaica, y aquí regresa también a la ley mosaica, los dos. O sea que la ley mosaica va a funcionar posteriormente, pero en la edad de la iglesia no. Entonces, les pongo aquí para que ustedes se den cuenta de esto. Génesis 26, 5. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza y mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Ahora, Abraham nace y es posteriormente aquí donde a Moisés se le da la ley mosaica. Pero antes de esto no existía la ley mosaica, ni en la edad de los patriarcas existía la ley mosaica. Pero ellos obedecían los mandatos divinos, aunque la ley todavía no había sido dada. Entonces, muy interesante también, en Éxodo 19:5, también se los pongo. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando Él le dice esto, ellos todavía no habían al monte Sinaí, todavía no había sido dada la ley. ¿Okay? También tenemos en Romanos 2, del 14 al 15.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, la ley mosaica, ¿verdad?, practican por naturaleza el contenido de la ley mosaica, aunque no tienen la ley mosaica, son ley mosaica para sí mismos, ¿ok? Ellos muestran la obra de la ley mosaica escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan los unos a los otros. Porque el ser humano tiene algo muy interesante, ¿ok? Are you talking about this? No? This? You can hear me? You can hear me? Just your suit's a little. Oh no. Okay. Let me tell you, time 15:30. Okay, thank you very much. Okay, so, después de esto nos dice lo siguiente. En Romanos, en Primera de Corintios 7, 19, miren lo que nos dice. La circuncisión, cuando se dice circuncisión, se está hablando del pueblo de Israel. La circuncisión es Israel, ¿verdad? La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. O sea, está hablando del judío y del gentil. Que generalmente el gentil no es circuncidado. El judío es circuncidado en el 8º día, que es la operación del prepucio del pene, es cortado y esa es una marca que deja saber que el judío es de Dios. Y en estos momentos, por ejemplo, la ciencia y la medicina ha descubierto que a los niños, a los bebés, es bueno circuncidarlo porque es más higiénico, para que no les dé enfermedades. Pero eso estaba hecho mucho antes como símbolo, pues. Dice, más bien, lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Entonces, para guardar los mandamientos de Dios los tienes que conocer. Si no los conoces, ¿cómo los vas a guardar? ¿Me explico? Entonces, es muy interesante lo que dice la palabra de Dios en estos versículos bíblicos. Y también en 1 Corintios 9, del 20 al 21 nos dice, para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Este es el apóstol Pablo hablando durante el transcurso de la edad de la iglesia, que dice, yo me hago judío para ellos, aunque yo mismo no esté bajo la ley mosaica. Él ya sabía que él no estaba bajo la ley mosaica porque ya el Señor Jesucristo había muerto y ya él había resucitado y ya la iglesia había comenzado el día de Pentecostés. Entonces le dicen, para los que están bajo la ley mosaica me dice como bajo la ley. O sea, para hablar con los judíos me dice como si fuera judío, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin la ley, me dice como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que dice? O sea, él no estaba en la ley mosaica de Dios, sino en la ley de Cristo. Es una ley diferente, es superior a la ley mosaica porque en Cristo se cumplió la ley mosaica. ¿Y cómo es que nuestro Señor Jesucristo dice que se cumple la ley? Te lo dice de dos maneras. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Para amar al Señor tu Dios de esa manera tienes que conocerlo. O sea, cada parte de tu corazón tiene que tener la palabra de Dios. Y mientras más lo conoces, inevitable es que más lo ames. Lo vas a amar, Él es perfecto. Y después dice, y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así se cumple la ley mosaica. Entonces, es la ley del espíritu de vida y de verdad. Entonces, el versículo 21 dice, a los que están sin la ley, me dice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no estaban bajo la ley. ¿Se dan cuenta? A los que no están bajo la ley mosaica. Entonces, es algo muy interesante, como lo dice el apóstol Pablo. Está hablando de una cosa específica, pero en el recuento que él hace de lo que está hablando, pues nos damos cuenta que él no está bajo la ley. Aunque él está hablando ahí del evangelismo. Él hace lo que sea, él se pone de acuerdo con las personas con tal de que ellos escuchen el evangelio de la salvación. Pero bueno, entonces, en la edad de la iglesia, ¿verdad? Cuando hablo de la edad de la iglesia, estoy hablando de esta edad a la que nosotros pertenecemos. Ya estamos aquí al final, cerquísima estamos, no sé cuándo viene, pero viene. Entonces, la humanidad de Cristo, en unión hipostática, llena la ley. Pero en la edad de la iglesia, la ley divina que opera no es la ley mosaica, sino la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque el mismo apóstol Pablo, que es el que escribe estas cosas, nos dice en Gálatas 6:2, sobrellévense los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta? La ley de Cristo. ¿Por qué ella no le pertenece? ¿Por qué no la ley mosaica la que impera? Porque la ley de Cristo es superior. Él cumplió la ley.
¿Cómo la cumplió? En amor. Por amor la cumplió. Él es el justo y el que justifica. Y después de esto vemos en 1 Corintios 9, 20 al 21, lo mismo que les leí hace poquito, pues para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos, etc. De esta manera Él lo hace para que la gente pueda escuchar. Entonces, a la humanidad de Jesucristo en unión hipostática, cuando hablo de la unión hipostática, estoy hablando de la humanidad del Señor Jesucristo. Unión hipostática quiere decir que en el cuerpo de Cristo hay dos naturalezas, la divina porque Él es Dios completo y la humana porque Él es hombre. Entonces Él es Dios, hombre, la persona única del universo. ¿Okay? Y por eso es que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, nacido de forma única. El unigénito es nacido de forma única para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué nació de forma única? Porque cuando la Virgen María ovuló, que lo hace, las mujeres ovulan una vez al mes, y si concuerda con el esperma del hombre, pues ella queda en estado. Pero resulta que la Virgen María ovuló, pero no tuvo cópula con hombre, sino que el Espíritu Santo proveyó 23 cromosomas y de ahí nace nuestro Señor Jesucristo. No tiene padre humano, sino que el Padre del Señor Jesucristo es Dios y la Virgen María, que dio los 23 cromosomas. Entonces, Él es único, el Señor Jesucristo es único, el unigénito de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. El creyente en la edad de la iglesia llena la ley de Cristo siguiendo su precedente, lo cual quiere decir la ejecución del plan protocolar. Le llamamos plan protocolar de nuevo porque nosotros somos familia real, señoras y señores. Yo no sé si ustedes han leído o han visto en la televisión la familia real, por ejemplo de Inglaterra. Ahí se casó hace 2 años, 1 año y medio, el príncipe de Inglaterra con Markle, esta joven norteamericana, ¿verdad? Esa es la familia real. Esa gente vive, esa gente no trabaja, ¿ok? La familia real recibe de 30 a 60 millones de dólares de los impuestos que se recaudan en Inglaterra. Y tienen propiedades por todos lados. La reina es una de las mujeres más ricas del globo terráqueo. La reina de Inglaterra tiene más de 30 o 40 billones de dólares a su disposición. ¿Okay? O sea que es una mujer muy rica, la gente no lo sabe, pero eso es lo que pasa con ella. Ellos no pagan impuestos porque ellos son familia real. ¿Okay? Así de simple. Entonces, y por eso también en la iglesia no se pagan impuestos. El 10% es un impuesto. En la iglesia no paga impuestos porque nosotros somos familia real. Nosotros contribuimos a la diseminación de la palabra de Dios por nuestra propia voluntad, porque amamos al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, decir que le está robando a Dios el diezmo es una mentira. Es una mentira. O sea, eso, el que dice eso amedrenta a la iglesia. De todas maneras, no vamos a entrar en ese tema en estos momentos, sino que estamos viendo pues este asunto de la ley mosaica. Entonces, debido a que el primer avenimiento de Cristo, que es la primera venida, incluía colmar y culminar la ley mosaica, muchas prácticas mandadas a la nación de Israel no se incluyen en el plan de Dios para la iglesia. Muchas de las prácticas que existían aquí, que tenían que ver nada más y nada menos que con el templo, tenían que ver con el templo, señoras y señores, y ese templo pues solamente existía en las épocas de Israel. En estos momentos no hay templos en la cristiandad, pero eran prácticas que tenían que ver con el templo, porque antes del templo era el tabernáculo y todo eso hablaba del Señor Jesucristo. Una vez que viene ya no necesitas todo eso para enseñar, porque ya el Señor Jesucristo está en la faz de la tierra. Entonces, aquí estamos viendo que muchas de las prácticas que hablaban de la venida del Señor Jesucristo a la nación de Israel no se incluyen en el plan de Dios para la edad de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya llegó la realidad, ya llegó el Mesías. Ellos hablaban de la venida del Mesías y que Él iba a hacer la obra, pero ya el Mesías vino. Entonces ya por eso no se utilizan, porque no son necesarias. Entonces, para enseñarles eso, les voy a llevar a 2 lugares diferentes. Primero, el de Mateo 5, del 17 al 19. No piensen que he venido para abrogar la ley de Dios o de los profetas. Es la ley mosaica. Este es el Señor Jesucristo hablando. Yo no he venido aquí para cancelar la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley mosaica hasta que todo lo haya sido cumplido. Y después dice, por tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos, así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado el grande
en el reino de los cielos. En el reino de los cielos es el reino de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra cuando regrese. Pero en este momento el Señor no lo decía de esa manera porque resulta que estas instrucciones se las está dando al pueblo de Israel. ¿Okay? Está hablando con Israel porque la iglesia no había comenzado porque él no había muerto todavía. Entonces le está diciendo a los judíos que ustedes tienen que mantener esta ley hasta la última porción de la ley. Claro, o sea que él vino a cumplirlo. Entonces después, en Romanos 10:4 nos dice, porque el fin de la ley mosaica es el Mesías, Cristo. Ese es el fin de la ley. Para justicia a todo aquel que cree. O sea que el que cree en el Señor Jesucristo es justificado. ¿Cómo ocurre la justificación? Aquí tienen ustedes la justificación. Se la voy a poner, que a veces uno se olvida. La justificación viene de la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Aquí, al ser humano, ¿verdad? Viene la justicia de Dios cuando la persona cree, imputa o le da al creyente su rectitud perfecta. La rectitud de la justicia perfecta de Dios a la rectitud perfecta de Dios. Las dos palabras están en el griego así, dikaiosune. Sune, ¿verdad? Sune. Dikaiosune. Esta palabra dikaiosune, aquí se los voy a poner en español, quiere decir rectitud o justicia. Y son los dos lados de la misma moneda. Aquí hay una moneda, por un lado se llama rectitud y por el otro lado se le llama justicia. ¿Ok? Ahí tienen ustedes. La rectitud y justicia es la misma palabra. Y cuando él dice que nosotros somos justificados, quiere decir que nosotros recibimos la rectitud perfecta de Dios a nosotros, a el hombre espiritual. El hombre espiritual nacido de Dios tiene la rectitud perfecta de Dios y no puede pecar. El natural tiene la rectitud imperfecta humana. Nosotros tenemos una rectitud imperfecta. Esta rectitud no puede tener comunión con la rectitud perfecta de Dios en el tribunal de Cristo. Esta es la rectitud perfecta de Dios, no puede tener comunión con la rectitud imperfecta de Dios, y el que no cree en el Señor Jesucristo no recibe la rectitud de Dios y no puede entrar al reino de los cielos. No puede tener comunión con Dios porque Dios es perfecto y no tiene la perfecta rectitud de Dios. Tú no puedes estar ahí. Y solamente viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces ahí tienen ustedes cómo funciona todo esto y es importante pues para que nosotros estemos al día. Y después en Gálatas fíjense que todo esto que estamos leyendo, el libro de Mateo no, pero Romanos y Gálatas las escribió el apóstol Pablo. Y aquí nos dice en Gálatas 3:22 al 25. Dice, no obstante, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, ¿verdad? O sea, bajo el pecado es la desobediencia del hombre, para que la promesa fuese dada por la fe en el Señor Jesucristo, a los que creen. Pero antes de que viniese la fe, estábamos custodiados bajo la ley mosaica, reservados para la fe que había de ser revelada. Aquí le está hablando de la fe que se da, que viene siendo la palabra de Dios escrita para la revelación de las cosas. Este libro se le conoce como la fe. Nosotros somos de la fe. ¿Okay? Y también se le conoce como la mente de Cristo. Las dos cosas. O sea, tenemos la fe y la mente de Cristo. Entonces, fíjense lo que nos dice. De manera que la ley mosaica ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para llevarnos al Mesías. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros, sin excepción, pecamos. Y lo que hace la ley mosaica es que te demuestra que tú eres pecador. Sin duda alguna te lo demuestra. ¿Cómo? Simplemente pasando por la ley. ¿Okay? No tendrás otros dioses delante de mí, dice la palabra de Dios. No tendrás imagen ni semejanza de ninguna cosa que está en el cielo o en la tierra y no te postrarás para adorarlo. ¿Verdad? No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Ah? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo has hecho toda tu vida? ¿Se dan cuenta? No cometerás homicidio. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? El que odia a su hermano, en su corazón ha cometido homicidio. Ya violaste la ley. ¿Se dan cuenta? No robarás. No levantarás falso testimonio. Todas esas cosas. No desearás la mujer de tu prójimo, o en el caso de la mujer, el hombre de tu prójimo. ¿Okay? ¿Qué mujer no ha visto un tipo súper? ¿Y qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice la mujer? Lo que pasa es que no lo dice.
Pero si lo pudieras escuchar lo que dice, seguro que dice, ay, papacito, ¿verdad? Algo así parecido. ¿Por qué? Porque también la mujer ve, también la mujer, así como el hombre ve, la mujer también. Lo que pasa es que ella no dice porque es circunspecta y ella no quiere dejar saber todo lo que piensa. Pero nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que así es. O sea que no hay, a nadie se le va. Entonces es muy interesante pues conocer la palabra. Fíjense entonces lo que dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos custodiados bajo la ley mosaica, reservados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Esta es la justificación. Recibimos de la justicia de Dios, la rectitud de Dios, somos justificados ante los ojos de Dios Padre. Ya somos de la familia real, ya nacimos espiritualmente, ya tenemos su rectitud, ya podemos tener vida eterna con Él, porque tenemos la rectitud de Dios en nosotros, dada por cortesía de la obra de redención del Señor Jesucristo en la cruz. Tú creíste en lo que Él hizo, es suficiente para que la recibas. Entonces, para que seamos justificados por la fe, pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo el tutor. ¿Oyeron eso? Si la ley era el tutor y ahora estás bajo la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya no estás bajo el tutor que era la ley, ya no estamos bajo la ley. Entonces, mientras que la ley mosaica, como código total, llegó a ser obsoleto, el código espiritual no solo fue cumplido y reemplazado, sino que las porciones temporales de la ley cesaron de estar literalmente en efecto. Pero hay porque son partes de la ley que tienen que ver con rituales que apuntan a Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero ya tenemos a Cristo. Entonces tú no necesitas pasar un cordero para sacrificarlo, porque el cordero habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya vino, ya no tienes que hacer eso. O sea, Él dice, para no vituperar a Cristo, no puedes ponerlo, someterlo a muerte de nuevo una y otra vez. ¿Okay? Porque Él no, entonces tú estás vituperando a la obra que Él hizo. Entonces, los aspectos de la ley mosaica, como el código número 1 y el código número 3, definen la libertad dentro de una entidad nacional. Entonces estamos hablando del código de la libertad, que lo hemos estudiado ampliamente en el asunto del reino venidero. ¿Okay? Y hemos visto que la ley mosaica preserva la vida. Todo lo que hace es para preservar la vida de la persona, donde está el libre albedrío para que esa persona tome decisiones a favor o en contra de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque es el conflicto angélico. El conflicto angélico requiere que cada uno de nosotros tome su propia decisión acerca de qué y quién es Cristo. ¿Okay? Ese es el tema, ese es el meollo. Ahora, esta información que da sabiduría. Si tú tienes esta información, vas a ser una persona sabia. La sabiduría es aquella persona que conoce la palabra de Dios y la aplica. Pero no puedes aplicar lo que no conoces. Entonces, si no conoces la palabra de Dios, ¿dónde está su sabiduría? No tienes sabiduría. Lo que tienes es necedad. Te pegas a las cosas del mundo y tú crees que las cosas del mundo son la realidad eterna y no lo son. Las cosas del mundo son temporales, terrenales y finitas y se acaban. Hoy están aquí, mañana no. ¿No me crees? Hace no sé cuántos años, tenías 18 años, estabas en la flor de la canela. Y ahora que pasaron los años, ahora estás en la flor del tulipán, porque ya el peso vino además la gravedad. Fíjate que la gravedad mía, no del trancazo que me di, sino la gravedad de aquí, mira como me sobra pellejo, ¿verdad? Esa es la gravedad, ¿ok? O sea que, y eso es inevitable. No se puede, eso no lo puedes parar con nada. Ahora, te puedes hacer cirugía plástica, pero te conviertes en un esclavo de la cirugía plástica. Es tu cuerpo, lo puedes hacer, pero la persona, generalmente una persona que se hace una cirugía plástica, termina haciendo 27 cirugías plásticas en el transcurso de su vida. Ese es el promedio. Porque ya que te acostumbras a que la mujer, pues a mí me gusta comer mucho, pero quiero quitarme eso de arriba, quiero que me hagas una liposucción. Y que te saca toda la grasa que acumulaste, todos los triglicéridos, ¿verdad? Que acumulaste porque le diste duro a la comida, entonces la quieres eliminar, por obligación. Y eso es un evento tremendo. Pero entonces, si te la sacaste muy rápido, te quedó la piel así con estrías, ¿verdad? Con estrías, entonces, ay, las estrías no me gustan, vamos a dar un jaloncito para que no se vean las estrías. Viene un jaloncito para que no vean las estrías. Entonces, de cada cosa que no me gusta la nariz como la tengo, entonces le voy a hacer un perfil que para que se vea más así de medio lado, que me capten así, de repente, y viene la cirugía. Entonces, poco a poco estás haciendo cirugía para aquí, cirugía para allá, eres esclavo de la cirugía, te gastaste $100,000 de tu trabajo en la cirugía, porque tú crees que es algo maravilloso, y después, ¿cómo terminas? Terminas con una carita preciosa, caminando así.
Es lo mismo como decir, no van a descubrir que tienes 80 años. No. Porque no los representas, ¿verdad? La misma cosa. O sea, camina como checha. Qué linda, ¿verdad? Bueno, o sea, pero lo puedes hacer si quieres, pero lo puedes hacer. El asunto es que viene la gravedad, viene el tiempo, las cosas pasan y si no te pones las pilas, se te fue el tiempo. ¿Okay? Y antes, cuando eras jovencito o jovencita, todo era simpatía y todo. Si hacías un error, no había problema, ¿verdad? Porque eras joven y pero ya después que te sale barrigota, ¿verdad? Y estás así como... ya es diferente. y el pelo se te cae y todo. No. Todo el proceso pues, de envejecimiento es algo ya que... o aprovechas revelando la palabra de Dios en tu corazón para que tengas la felicidad que solamente Él te puede dar, o vas a seguir en la necedad pensando de que te estás volviendo más joven porque no sabes que el tiempo está pasando. Pero el tiempo está pasando. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Entonces, durante la dispensación de la unión hipostática, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra, nuestro Señor inauguró 9 regímenes para la iglesia y para el milenio. Y con esto nuestro Señor restauró muchos mandatos individuales que se encuentran en la ley mosaica. Y eso es muy importante. Pero sí es un mandato, pues, si un mandato de los que existían no fue restaurado para la iglesia o el milenio, entonces no es parte pertinente de nuestra vida espiritual. ¿Okay? Entonces tenemos que esa continuidad existió debido a que la fuente de toda la ley divina siempre ha sido la misma esencia inmutable de Dios. Viene de la misma fuente, Él es el soberano, Él sabe cómo hacer las cosas y nosotros simplemente nos adaptamos a Él. Si tú no te quieres adaptar a la justicia de Dios, la justicia de Dios ejecuta su comando y ahí te va. Entonces, así es, pues la gente habla del amor del Señor, pero el Señor es justo. Y llega un momento, yo les comenté que va a llegar un momento en que se acaba la gracia. Se retiró la gracia. Imagínense, nosotros sin gracia no somos nada. Sin gracia no se elimina. ¿Que no hiciste lo que quisiste? Ese que estaba ahí eres tú. Así hace Dios porque yo soy el Todopoderoso. Mosquito insignificante. Se acabó. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, pero ahora no, por la gracia no te hace. Lo mismo con nosotros, con los animalitos. Yo tengo un par de perritos muy lindos y, bueno, yo los puedo patear, yo les puedo hacer daño, ¿verdad? Pero no, son muy lindos y yo quiero mucho y ellos son muy celosos. Y si tú los tratas mal, ellos saben y ya te tienen como, pues, ¿qué le pasa? ¿Tomó o no tomó? Pues algo le está pasando, ¿verdad? Sí, pero ellos saben que tú los tratas bien, siempre vienen a ti, siempre son iguales, no cambian porque ellos saben a qué atenerse. Pero si los maltratas, en algún momento inmediatamente ves el rechazo. Una de las características que tienen estos animalitos es que si te aman cuando llegas a la casa, eso es, y aquí llegó y brincan y hacen y todo así. O sea, porque te quieren, porque saben que tú estás ahí, sabes que lo vas a mimar y que lo vas a alimentar y que te va a hacer una cantidad de cosas que son maravillosas para ellos, ¿verdad? Bueno, si yo quisiera, le hago así al perrito, me lo echo, o lo utilizo para hacer práctica de blanco, pero eso no va a ser, porque yo también quiero los hermanitos, ¿verdad? Entonces, todo eso los digo porque Dios con nosotros, si Él quisiera, pues nos elimina. Ahora, sí tiene ciertos diseños en los cuales Él solamente aguanta hasta cierto periodo de tiempo, pero al final, a otra cosa mariposa. Para Dios no es nada ser una persona. Es más, ya Dios ha hecho 7,000 millones de personas en la época en que vivimos. Son 7,000, para que hayan 7 millones de personas tiene que haber 7 millones de almas. Y el alma la creó el Señor y la pone en el cuerpo de la persona que Él quiere. O sea que sin Él no puede existir una persona viable. ¿Me explico? Pues Él supo y aquí están y es para que el conflicto angélico se lleve a cabo. Pero Dios, para ser Dios, 7 millones de personas no es nada. Él es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso, señores. Es como la hierba. Él pone la hierba, la sacas y ya se fue. Se acabó la hierba. Así somos nosotros, pues nosotros nos creemos que somos muchos porque Él nos ha dado muchas cosas, pero en realidad, la verdad, Él es el Todopoderoso. Y Él nos ama y por eso es que si nosotros seguimos sus estatutos, sus mandatos y todo en amor, pues, imagínense las bendiciones que recibimos. ¿Cuántas bendiciones no vamos a recibir? ¿Ah? Eso en el matrimonio también se ve. Si el hombre trata bien a la mujer y ella se siente amada, ella va a estar feliz con él y va a hacer todo. Pero si la maltrata, y aquí está yo, ¿y dónde están mis huevos rancheros? ¿Y qué pasó? Que aquí está el hombre. Ah, bueno, ahí te va. Ahora sí vas a tener un problemota. ¿Okay? Porque
cuando estás aquí te voy a hacer así. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Y cuando se vaya, como si estuvieras enlazando, ¿verdad? Porque va a ser de la suya después. Pero cuando tú tengas, sí, mi amor, claro que sí. No, o sea, las cosas es en amor y tiene que ser de la manera correcta. Y eso se tiene que aprender. O sea, la palabra de Dios nos deja saber cómo funciona el asunto. Entonces, fíjense que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Jesucristo existió antes de la creación. Se encarnó durante el periodo de tiempo de la máxima expresión judía de apostasía. Pero Él siempre ha existido. Jesucristo siempre ha existido. No en su encarnación, sino como Dios. Siempre. Él siempre ha existido. Y por eso dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ese es el Mesías, el Hijo de Dios. A pesar de que existe entonces la continuidad de la ley, con la ley en la edad de la Iglesia, en el milenio, la política para ambas dispensaciones no es la ley mosaica en sí. La edad de la Iglesia deriva sus doctrinas de las epístolas del Nuevo Testamento bajo la clasificación de la doctrina del misterio. O sea que lo que encontramos después de los 4 evangelios es la doctrina del misterio dada a los apóstoles. Los apóstoles escriben para que nosotros tengamos las instrucciones. Así de simple es. Recuérdense que todo esto se está llevando a cabo, ¿por qué? Por el juicio de apelación de Satanás. Nuestras decisiones cuentan en el juicio. ¿A quién vas a servir? Aquí, para comenzar, sabemos que ninguno es perfecto. Aquí no hay nadie perfecto. ¿Ok? Para comenzar. Nadie. Entonces, lo que cambia el asunto es tu libre albedrío. ¿A quién vas a servir? ¿A dónde va tu fe? ¿Vas a poner tu fe en el Señor Dios Todopoderoso que te ama y que te hizo? ¿O la vas a poner en el mundo? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia en las bendiciones que una persona recibe y la que no la recibe. Porque si tú vas al pueblo de Israel te das cuenta que en el monte Gerizim, en el monte Baal, están las bendiciones y las maldiciones. Si haces esto, bendiciones, 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 pero bendiciones que bueno, ya no es demasiado, mucha bendición, ¿verdad? Y por el otro lado, palo, maldición, látigo y finalmente la muerte. Entonces, todo eso es muy interesante en lo que nosotros podemos ver y es ahí, pues vamos a comenzar ahí la semana pasada porque se nos acabó el tiempo. Y lo que les voy a enseñar es que la edad de la Iglesia deriva sus doctrinas de las epístolas del Nuevo Testamento. Y les voy a dar con lujo de detalle muchos de los versículos bíblicos que atañen pues, a este concepto que les estoy diciendo. Y de ahí seguimos viendo la ley mosaica y lo que se usa y lo que no se usa. ¿Okay? Y ahí culminamos la clase. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Gracias por dejarnos saber parte del uso pues, de la ley mosaica durante el transcurso de la edad de la Iglesia y lo que no se usa en el transcurso de la edad de la Iglesia. Sabemos que nuestra justificación viene por la fe en el Señor Jesucristo. Te damos las gracias por su obra de redención en la cruz y por la salvación que nos ofreces a través de Él. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para conocerte, para ponernos a tu disposición, para hacer la máxima producción espiritual para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.